no vamos a explicar todavía nada. Vamos a ver por lo menos, abrir la puerta o echar una mirada si queremos a la ventana y ver cuál es el comienzo y el fin del camino. Cuál es el espacio en el que nosotros nos vamos a mover. Que es uno de los primeros problemas a los que tenemos que enfrentarnos. ¿Cuál es el espacio en el que nosotros vamos a inscribir nuestros problemas políticos? Y nuestros conflictos políticos y el nacimiento y la transformación de nuestros conceptos. ¿Cuál es ese espacio histórico? ¿Y cómo fijamos los límites de ese espacio histórico? ¿De dónde va hasta dónde? ¿Vale? Va a ser el primer tema o el primer punto que veamos de este tema. Coordenadas espaciotemporales. Bueno, las espaciales, en sentido estricto, desde el punto de vista geográfico, las vamos a ir acotando necesariamente también con el tiempo. Perdón que me suba, porque ya no me veis. Ahora, a ver. Vamos a ir moviéndonos también en espacio con cierta soltura. El centro espacial no va a permanecer fijo en un determinado punto. Por ejemplo, Roma se va a desplazar, ¿sí? De Roma va a ir también trasladándose a otros puntos. Y luego también los propios márgenes geográficos se van a mover, porque lo que es una gran unidad política desde el punto de vista geográfico se va a contener progresivamente a un orden mucho más concreto, más determinado, lo que llamamos hoy la Europa occidental. Pero al comienzo era un mundo mucho más vasto, de donde nosotros tenemos que partir, ¿de acuerdo? Pero no me interesa tanto lo que es la geografía cuanto la cronología, es decir, los tiempos en los que poner el inicio y el final. Es uno de los primeros problemas a los que se enfrentan los historiadores que se dedican a esta época y a cualquiera, fijar los límites temporales. Y a la hora de seleccionar esos límites temporales, siempre se cuenta con distintas referencias que sirven a modo de hipótesis, bueno, pues como fecha de inicio, fecha de final. Una primera posibilidad, y de hecho es muy recurrida, es la que tiene que ver con el gran hecho que parece traer consigo la desaparición de la antigüedad. Digamos, el acta de defunción del mundo antiguo. Del mundo antiguo capitaneado por Roma, como gran civilización. Bueno, pues el acta de defunción del mundo antiguo nosotros lo encontramos en un fenómeno que se va produciendo a lo largo del tiempo, no se produce de la noche a la mañana, no podemos situar en un año en concreto, ¿verdad? Sino más bien, bueno, pues en una determinada época, de 2 siglos, en los que los pueblos germánicos del norte, más allá del limes, más allá de la frontera, donde rige el orden del imperio, los pueblos germánicos incurren, invaden, a veces de forma declaradamente violenta, con más o menos dosis de agresividad, no siempre de forma agresiva y violenta, y acaban socavando la estabilidad del viejo orden, del orden imperial. Nos encontramos ya en las primeras incursiones bárbaras a mediados del siglo III. El siglo III ya es el comienzo del fin, de la decadencia del imperio. Las distintas familias que han monopolizado el imperio, la superioridad del poder en Roma, han ido perdiendo eficacia en el mantenimiento de las fronteras, los frentes se van multiplicando, sobre todo en el Mediterráneo, su capacidad para defender las fronteras intracontinentales se hace cada vez más problemática, tiene que llegar a acuerdo con los pueblos vecinos no romanizados para la defensa de esas fronteras, y esto supone ya, de alguna manera, bueno, pues la preparación de un final, porque a medida que Roma va perdiendo potencia, otros pueblos van ganándola en su contra, ¿no? Las incursiones bárbaras que se suceden, ya digo, a partir del año 250, las primeras en esos 20 años son muy agresivas, pero que continúan después en el tiempo, de forma a veces no tan violenta, y que tiene su punto culminante en el año 200 casi años después, ¿verdad? 150. En el año 410, cuando las tropas de Alarico penetran en Roma. Esto fue un hecho ya de una importancia colosal, pero no desde el punto de vista histórico-político, ¿verdad? Sino desde un punto de vista sobre todo simbólico. Significa el fin de un mundo, pero un mundo que ya no existía en realidad. Es como cuando
dos amantes, después de muchos años, se dan cuenta de que lo suyo se acabó. Sí. Hace mucho ya que se había terminado. Sí. Pero solamente ahora lo vemos, ¿no? Somos conscientes en este momento. El 410 es el acta de función del viejo imperio. Las tropas de Alarico penetran en Roma. Ni siquiera en Roma estaban la administración central del imperio. Ya no estaba en Roma. Había pasado de Roma a Milán. De Milán a Tréveris. De Tréveris otra vez a Milán. Después, lo veremos enseguida, en el siglo IV pasará a Constantinopla. Pasará a Oriente. Por lo tanto, el imperio está vigente fuera de Roma. Pero Roma sigue siendo caput orbis, sigue siendo la caput, cabeza del orbis terrarum, es decir, del orden de la tierra. Es decir, la tierra civilizada, la tierra en orden, el mundo en regla. Roma sigue siendo el símbolo que sostiene la regla del mundo, la columna de la civilización. Y por eso cuando Alarico entra sin demasiadas dificultades tampoco en Roma, pasando de largo por Tréveris, sin ninguna dificultad, entra en Roma y la devasta, ya digo, sin muchas dificultades y oposición. Esto simbólicamente tiene unas consecuencias, un peso sobre la conciencia de los contemporáneos difícil de igualar a lo largo de la historia. Fijaos, uno de los grandes personajes del momento, cristiano, estamos hablando de la antigüedad ya cristianizada, 410, es San Jerónimo. San Jerónimo será el que vierta las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento sobre todo, al griego y al latín, y hará una primera edición en este sentido, digamos, occidentalizada de lo que es un recurso propiamente oriental, del mundo oriental judío. Y esto es muy importante, ¿no?, para el proceso de occidentalización de la fe cristiana. Bueno, San Jerónimo, que ha vivido en Roma unos años, que ha puesto en marcha también algunas comunidades monásticas próximas a Roma, ahora habla desde fuera de Roma y le está escribiendo a una viuda conversa que ha ingresado en vida religiosa después de haber perdido a su marido, con el que mantiene una cierta relación epistolar, Principia, y le cuenta lo que le ha llegado a los oídos. Ha llegado a mí los ecos, y es emocionante ver cómo lo cuenta San Jerónimo en el año 412. Hacía 2 años que Alarico había penetrado en Roma. Dice, mientras ciertas cosas sucedían en Jerusalén, llegó desde Occidente el terrible rumor del asedio de Roma. Estos son los textos que tenéis en los cuadernos. El asedio. Cuando San Agustín hable de ese asedio, no de ese en concreto de Alarico, ¿no?, sino de otro anterior, hablará de vastatio. El término que utiliza es devastación. Roma ha sido devastada, ¿no? San Agustín, vamos a ver, es profundamente romano. Y la caída romana tiene ese carácter apocalíptico, propio de quien lo mira desde el ángulo del mundo antiguo. San Agustín lo ve desde ese ángulo del mundo antiguo, y San Jerónimo también. Mientras esas cosas suceden en Jerusalén, llega desde el occidente terrible rumor del asedio de Roma. Sus ciudadanos se habían rescatado a precio de oro, pero ya saqueados una vez no, muchas, desde el 250 en adelante. Fueron saqueados otra vez, de nuevo, con peligro de no perder solamente su subsistencia material, ¿no?, económicamente, sus tierras, sus propiedades confiscadas, ¿no?, por los pueblos invasores, sino también sus vidas corren peligro. Mi voz, dice, mi voz se ahoga en sollozos mientras estoy dictando esta carta. O sea, me resulta imposible contártelo sin sentir el espasmo, el llanto que me da. Ver cómo cae ante mis narices el orden del mundo hasta ahora conocido. Fue conquistada la capital que conquistó el mundo entero, caput orbis terrarum. Mejor dicho, cayó por hambre antes de que cayera por la espada. Y los vencedores solo encontraron unos pocos para tomarlos prisioneros.
Ya las ruinas iban avanzando sobre la ciudad. Los comportamientos miserables ya estaban en la propia ciudad antes de que entraran los bárbaros. La extrema necesidad empujó a los hambrientos a buscar alimento. Los hombres se devoraron sus propias carnes y las madres no perdonaron a los lactantes en sus pechos y recibieron en su cuerpo lo que su cuerpo antes había dado a luz. Se comían unos a otros, ¿no? Y hay varios relatos de contemporáneos de San Jerónimo en esa misma dirección. Probablemente sea una interpretación muy abultada de los aspectos trágicos, ¿no? Y ese canibalismo generalizado en la ciudad. Pero sí que existen testimonios de este tipo de comportamientos en la ciudad. Lo justifica bíblicamente, ya entraremos en eso, y más tarde sigue. Mientras tanto, en toda esta tremenda confusión, el cruento vencedor irrumpe también en la casa de Marcela, amiga común. Séame permitido relatar lo que me contaron, mejor reproducir lo que fue visto por testigos oculares, que os encontraron a vos principio a su lado compartiendo el mismo peligro. Me contaron que Marcela recibió a los intrusos con intrépido semblante, y preguntando a aquellos por su oro y sus tesoros, indicó como por excusa su vil túnica. Es cristiana, no tiene riquezas. Aquellos no quisieron creer su voluntaria pobreza y la pegaron con palos y la trataron a latigazos. Bueno, un mundo totalmente ajeno a los grandes principios que habían edificado la sociedad romana, pero también a los grandes principios que edifican la actual sociedad romana, que son los principios cristianos, irrumpe en ese mundo y lo desbarata desde dentro. San Jerónimo aquí nos pone sobre la pista importante de que no fue tanto a causa de la espada del bárbaro, cuanto de las propias miserias intestinas del romano que cae Roma. Roma cae víctima de sus propios pecados, para entendernos. Roma había sido ya profundamente devastada por su propia degeneración interna. No moral solo, sino también económica, política, administrativa, institucional. Roma ya no era la cabeza del mundo, que sin embargo todavía tenía pretensiones de ser. ¿Vale? Bueno, entonces es un primer hecho sintomático, importante, para situar el inicio del periodo medieval. San Jerónimo en otro momento también nos lo dice más adelante a Gaudencia: oh, qué mal más enorme, el orden del mundo se derrumba, pero en nosotros no terminan los pecados. La ciudad ilustre y la cabeza del Imperio Romano se ha consumido en un incendio. No hay reino que no tenga romanos exiliados. Iglesias sagradas en otro tiempo han caído, abrasadas y convertidas en cenizas y pavesas. Y continúan. Un mundo cristianizado que se viene abajo. Una pregunta. Sí. Ahí San Jerónimo sí que se refiere al asedio de Roma de Alarico. De Alarico, sí. Era en el anterior que he leído antes en el que se refería a más perdido, ¿no? No, Alarico, 410. Entonces, sí, él escribe en el 412 y dice: mira lo que me han contado, que sucede en Roma, ¿no? A los 2 años, ¿no? Y todavía se le atragantan las palabras, ¿no? Bueno, no es capaz de contarlo sin ponerse a llorar, ¿no? Y esa conciencia forma parte de los hechos, es decir, no es que caiga Roma y unos lo vivan de manera trágica. La caída de Roma se vivió trágicamente por parte de sus contemporáneos. Fijaos, por parte de quienes pertenecen al mundo antiguo. Y ahí situamos, sobre todo, ahora hemos leído a San Jerónimo, pero situaremos nosotros a nuestro gran primer autor de referencia, que es San Agustín. San Agustín es un autor antiguo, de la antigüedad cristiana, pero es romano. Sin embargo, las generaciones más jóvenes que conviven con estos antiguos ya pertenecen a otro mundo y ya lo van a juzgar de una manera distinta. Todavía no ha salido, enseguida saldrá su nombre, pero es un autor muy importante, Pablo Orosio. Pablo Orosio fue secretario personal de San Agustín. San Agustín, que vive también trágicamente como el propio San Jerónimo a la caída de Roma. Sin embargo, Pablo Orosio, su secretario, lo ve con ojos de esperanza. El rey Godo ahora puede ser, en un nuevo orden, quien reemplace y sustituya de modo eficaz a un César ineficaz, por definición, ¿no? O sea que el rey Godo garantiza la continuidad de Roma, pero se garantiza con una nueva sangre, con una nueva energía. Hay un tiempo de futuro al que no se abre San Jerónimo y al que no se abre San Agustín. Para ellos el mundo acaba, para Pablo Orosio comienza, ¿sí? Esto ya lo veremos
porque es muy significativo también. Un paso más, nos vamos enseguida. Muy importante, un hecho histórico muy importante. Tenéis el texto también en las, no lo vamos a leer, en el cuadernillo, es ese de ahí, 122. El Edicto de Milán. El Edicto de Milán, por el que el Edicto de Milán muchas veces se piensa, en el año 313, que es con el que el emperador declara la oficialidad de la religión cristiana. No, el Edicto de Milán lo único que pone sobre la mesa es el derecho del cristianismo a existir, el derecho de la Iglesia a tener sus propios bienes, sus iglesias, a atender a sus ancianos, a atender a sus viudas, a atender a sus huérfanos y por lo tanto gozar de un patrimonio que se lo permita, que permita sostener esta comunidad. Por lo tanto, gozar de libertad para el cristianismo, una libertad que hasta entonces le había sido negada. 330, unos años más tarde, Constantino, emperador, traslada la capitalidad del imperio de Trébéris a, bueno, y formalmente de Roma, si se quiere, a Constantinopla. Constantinopla es una ciudad de nuevo cuño, es una ciudad fundada por el propio Constantino, y es ahí donde ahora van a quedar vivas y vigentes las estructuras imperiales. No en Occidente, pues, sino que el centro geográfico, el eje geográfico, se desplaza en el año 330 de Occidente a Oriente. Roma sigue existiendo como concepto, como idea, como paradigma, pero la Roma política es la segunda Roma, que se le llama. La segunda Roma es Constantinopla. Al mundo que se organiza alrededor de Constantinopla, nuestra actual Sofía, perdón, sí, Sofía, ¿no? Sofía no, nuestra actual Turquía, Estambul, perdón, gracias. Santa Sofía me viene a la cabeza constantemente, pero bueno, que ha salido en las noticias por hechos que todos conocemos muy recientemente, ¿no? Constantinopla, el mundo que se organiza alrededor de Constantinopla va a ser a lo que llamemos constantemente a partir de ahora el mundo bizantino, la cultura bizantina, Bizancio, ¿de acuerdo? Bueno, es ahí donde en el año 330 se fijan las estructuras administrativas del imperio. Es muy importante este desplazamiento del centro y del eje geográfico hacia Oriente, y también lo va a ser desde el punto de vista, digamos, cultural, espiritual y simbólico, porque ahí también se van a concentrar las energías del cristianismo cada vez en mayor fuerza, con mayor fuerza, en mayor expansión. En el año 381, por ejemplo, haremos un pequeño listado de concilios, ¿verdad? Pero hay un concilio muy importante que se celebra en la propia ciudad de Constantinopla, con la presencia del emperador como árbitro en las discusiones teológicas, ¿no?, de los padres conciliares a propósito de ciertos problemas teológicos, religiosos. La naturaleza de Jesucristo, ¿quién es Cristo? ¿Vale? Ya entraremos en esto porque también tiene importancia política. Concilio de Constantinopla es un hecho histórico importante y también los historiadores suelen ver, no tanto en la fecha del concilio, cuanto en la traslación a Constantinopla de la capital del imperio, un inicio posible de lo que llamamos el tiempo medieval, el mundo medieval. Otro hecho sintomático del inicio del medievo es la muerte del gran autor con el que finaliza el mundo antiguo. Último de los antiguos, para otros primero de los medievales. San Agustín muere en el año 430. Por tanto, Roma ya ha caído. Él ve la entrada de los vándalos a la ciudad de Hipona, en la que gobierna como pastor, como obispo. Él es el obispo de Hipona después de su conversión. Y entonces la llegada de los bárbaros ya se está anunciando a las costas africanas, a las que pertenece también la actual Túnez, donde estaba Hipona. Y él muere en ese momento en el que los vándalos ya van a empezar una labor de saqueo de la romanidad, llamémosle así, africana. La muerte de San Agustín de Hipona también significa, pues, el fin de una época, el fin de un mundo que es el mundo antiguo. Nos vamos a ir. Y luego una fecha también históricamente decisiva. Año 476, el fin oficial.
el fin oficial del Imperio Romano, aquí, en Occidente. Ya digo, las estructuras del Imperio siguen vigentes en Oriente, Constantinopla, Bizancio. Ahí sigue el emperador, ahí sigue la corte, ahí sigue, digamos, el corazón administrativo de todo el Imperio. También para Occidente, ¿de acuerdo? Pero quien era hasta entonces el titular y valedor del Imperio aquí, en Occidente, es destituido ya formalmente. Rómulo Augusto, o Rómulo Augustulo, que entrega las insignias imperiales a Odoacro, se cierra ya, por fin, la romanidad del imperio y es sustituido por las nuevas fuerzas bárbaras. Es un hecho significativo y es también una fecha que pone fin al mundo antiguo y que por lo tanto nos permitiría a nosotros abrir un mundo nuevo, que es el mundo medieval. Vamos a dejarlo, si os parece, entonces en ese año 476. Vamos a buscar el próximo día otras nuevas fechas donde fijar nosotros el comienzo. Vemos ahí algunas que son de carácter político muy evidente, otras que son históricamente muy relevantes. Vamos a buscar una fecha que aparentemente no tiene esa eficacia o esa relevancia política o histórica, pero que va a ser culturalmente, simbólicamente también muy significativa.